Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da gusto saludarles. Me está auxiliando mi nieto Gustavo Adolfo. Yo no sé qué decir, qué expresar cuando me entero, no fue hoy precisamente, ya tiene días, que el Senado de la República va a otorgar, aunque todavía hay una gran oposición de grupos ajenos al Senado de la República, porque la fracción priista resuelve entregar la medalla Belisario Domínguez al señor Balleres. Yo quiero decirles a ustedes que el señor Balleres es un depredador, un sujeto que le ha hecho un daño terrible a la ecología, a campesinos, a ejidatarios. ¿Qué forma tan aberrante de premiar y de estimular a quienes son enemigos de la gente pobre? Yo no sé qué le debe el presidente de la República o qué le debe el PRI a este señor Balleres. Mire, su fortuna es 2.260.000, no, corrijo, ahorita hablo de su fortuna, voy a dar, él posee 2.261.196 hectáreas en 21 estados de la República. Repito, 2.261.196 hectáreas en 21 estados de la República que le ha concesionado el gobierno de la República. No nada más Peña Nieto, desde el gobierno de Adolfo López Mateos. Tiene una fortuna inconmensurable. Su riqueza pasó de 1.200 millones de dólares en 2008 a 18.200 millones de dólares en 2014, sobre todo en los regímenes de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Quiero yo tomar como punto de referencia y de información el periódico La Jornada, porque trae datos sumamente interesantes de quién es el señor Balleres. Después daré datos de quién fue Belisario Domínguez, que por ser honesto, recto, por señalar las arbitrariedades de un presidente de la República, como sucede ahora, las injusticias, fue asesinado. Hay quienes dicen, y lo que he encontrado de información, que le cortaron la lengua también a Belisario Domínguez. Otros historiadores dicen que eso no es cierto, que eso es todo un mito, pero en fin, difícil que uno pueda acreditar una u otra cosa. Mire, el señor Alberto Balleres, propietario del Grupo Peñoles y del corporativo Palacio de Hierro, ha recibido en concesión desde el gobierno de Adolfo López Mateos 2.261.196 hectáreas para la explotación de oro y plata en diversas regiones del país, cuando esta riqueza debería de ser para los mexicanos, para que fuera el Estado, aunque también hay una punta de rateros, para que fuera el Estado quien la vendiera, quien la comercializara y no un particular. Información obtenida del Sistema de Administración Minera de la Secretaría de Economía revela que el futuro galardonado con la medalla Belisario Domínguez fue beneficiado principalmente por los presidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, quienes le autorizaron el usufructo de 911.336 y 1.239.000 hectáreas respectivamente. Así, Balleres también vio acrecentada su fortuna de forma exponencial entre los años 2000 y 2014, o sea, dentro del régimen de Peña Nieto. Al inicio de la administración foxista poseía recursos que ascendían a 1.200 millones de dólares y ya en 2014 esa cifra se elevó a 18.200 millones. Anteayer el Senado aprobó conceder la medalla Belisario Domínguez al propietario de uno de los conglomerados mineros más grandes del país. Entre los requisitos, esto es muy importante, entre los requisitos del órgano legislativo para otorgar dicho merecimiento destaca el de haber hecho un servicio excepcional al país en el campo de la política, el activismo social, las ciencias, las humanidades o las artes. Y yo le pregunto a los señores senadores, con las excepciones del caso, ¿qué servicio,
¿Qué servicio excepcional ha hecho al país este sujeto Balleres, o a la política, al activismo social, a las ciencias, a las humanidades o a las artes, cuando ha sido un depredador, una gente que ha causado graves daños a la ecología sin importarle la vida y las familias que han sido afectadas con el despojo de sus tierras para entregárselas en concesión a este sujeto perverso? Yo diría que aquellos que han recibido la medalla Belisario Domínguez, si tuvieran un poquito de vergüenza, pues deberían de regresarla, nada más por el hecho de que se le está otorgando al señor Balleres la medalla, pues ahí pierde todo valor una prenda como esta, es una medalla Belisario Domínguez. Deberían de regresarle, decir, señores, están desprestigiando y ahí está la medalla, yo se la regreso porque le están entregando una medalla a un sujeto altamente pernicioso. Mire, entre los galardonados se encuentran Ernesto de la Peña, Javier Barrosierra, Luis González y González, Miguel León Portilla, Salvador Subirán, Jaime Torres Bodet, Antonio Díaz Soto y Gama, entre otros, gente que ha hecho servicios importantes al país. Ahora, claro, con el respaldo del grupo parlamentario del PRI en el Senado, la medalla correspondió a Alberto Balleres González, prominente empresario minero y prestador de servicios. Recientemente el semanario La Vanguardia de Coahuila documentó el despojo de 2,000 hectáreas a campesinos del ejido Tenochtitlán, ubicado en el desierto de Ocampo. En 1973, 36 ejidatarios recibieron título de posesión de más de 10,000 hectáreas, que 10 años después se encontraban en conflicto con la minera La Encantada, propiedad del grupo Peñoles del señor Balleres. Las 10,000 hectáreas entregadas por decreto presidencial pasaron a manos de Grupo Peñoles desde el año 2000. Ahí se mantiene funcionando la minera y no ha pagado regalías a los campesinos por la explotación de plata durante los pasados 34 años. Así se revela una faceta de la operación de las empresas de Balleres. Ya no quiero seguir leyendo esto porque de veras es indignante que el grupo priista del Senado de la República haya promovido la entrega de esta medalla que tiene un origen muy significativo del señor Belisario Domínguez. Belisario Domínguez, pues esta medalla se estableció en recuerdo de un mexicano que fue asesinado por denunciar los abusos del poder presidencial que causaba miseria, asesinatos e injusticia en toda la nación, como está aconteciendo ahora. Pero eso no importa. Aquí en este país el poder presidencial puede hacer lo que le venga en gana, regalar la tierra de ejidatarios, de campesinos, de gente que lo único que tiene es eso, un pedazo de tierra para subsistir, pero con un decreto presidencial la expropian y la entregan en usufructo a disposición de sujetos como Balleres, gente millonaria. Mire, el aniversario luctuoso de un chiapaneco, quien por su valor cívico fue declarado héroe de la patria, su ciudad natal fue nombrada Comitán de Domínguez, y en 1952 se instituyó una medalla con su nombre otorgada por el Congreso de la Unión, a quien se distingue por las virtudes que Belisario Domínguez poseyó, su integridad y su valor cívico. Él fue un médico y político mexicano en la nació en Comitán de las Flores, Chiapas. Balleres tendrá algo que pueda compararse con Belisario Domínguez, nada que se pueda comparar. Sin embargo, Belisario Domínguez tiene una biografía muy interesante. Él hizo graves declaraciones desde la tribuna del Senado de la República en contra de Victoriano Huerta. Fue un crítico constante de Victoriano Huerta y oponiéndose firmemente a su régimen. Su intervención fue decisiva para evitar el permiso de arribo de navíos estadounidenses al puerto de Veracruz,
cuyo fin, alertó Domínguez, era preparar una invasión a México. Las críticas del senador Belisario Domínguez no cesaron. Incluso llegó a llamar al uso de las armas en contra del dictador Victoriano Huerta. Son recordados especialmente dos discursos que pronunció en la Cámara de Senadores los días 23 y 29 de septiembre de 1913. La noche del 7 de octubre de 1913 fue sacado de su habitación en el hotel en el que se hospedaba y conducido al cementerio de Joco o Xoco en Coyoacán, donde se le martirizó y asesinó cruelmente. Sus verdugos fueron Gilberto Márquez, Alberto Quirós, José Hernández Ramírez y Gabriel Huerta. Yo no sé si en realidad ellos fueron o fueron los chivos expiatorios, como ahora. Sepultaron ellos el cadáver. Dicen, yo esto le digo, hay que tomarlo con mucha reserva, porque hay historiadores serios, investigadores que dicen que esto no fue verdad. El doctor Aurelio Urrutia, enemigo profesional de Belisario Domínguez, esto lo pongo yo entre paréntesis, entre comillas, le cortó la lengua al cadáver del senador y se le envió como un trofeo a su amigo Victoriano Huerta. Después de varias pesquisas de los senadores, los parientes y los amigos del doctor, se descubrió la verdad de los hechos. Su asesinato fue un factor decisivo en la caída del régimen de Victoriano Huerta y también la intervención de los Estados Unidos, porque ya Victoriano Huerta, aunque llegó con el poder, con el apoyo de los Estados Unidos, pues gracias al pacto, a un pacto que celebró con el embajador de los Estados Unidos en aquel entonces, también los Estados Unidos contribuyeron para que Victoriano Huerta cayera del poder. A los pocos días del asesinato de Belisario Domínguez, Huerta disolvió el Congreso y encarceló a 90 diputados. Pues ya no quiero dar más datos de Belisario Domínguez porque son muy interesantes, pero yo sí estoy totalmente indignado de que el Senado, sobre todo la recua de sujetos militantes del PRI, senadores priistas, que proponen y propusieron y aprobaron por mayoría con la complicidad, obvio, de los panistas del Verde Ecologista, entregarle al señor Balleres la medalla Belisario Domínguez. Esto es un absurdo, y repito, si aquellos que han recibido la medalla Belisario Domínguez tuvieran un ápice de vergüenza, la deberían de regresar, porque con la entrega de la medalla Belisario Domínguez al señor Balleres están manchando, no la medalla, que es algo metálico, pero es lo que representa a un hombre cabal, un verdadero patriota, un hombre honesto que en épocas muy difíciles, porque estaba al frente de la presidencia un asesino, y como le decían el chacal a Victoriano Huerta, se atrevió a criticarlo, a llamarle que era un traidor a la patria, que México vivía situaciones de injusticia, de asesinatos, como ahora. Pero ahora, ¿quién se atreve? Uno que otro diputado de oposición, a quien ni caso le hacen. Así es que ese es mi comentario, y esto, pues los que conocemos un poco la historia de este país, nos debería de avergonzar y deberíamos enviar cartas al Senado, aunque la otorguen, que sepan que hay una gran inconformidad de la gente que conocemos un poquito la historia de este país y la historia de algunos personajes. Ese es mi comentario y muchas gracias.